Pablo en Atenas, Hechos capítulo 17, versículos 16 al 34. Es un extenso pasaje que hemos leído. Hoy día nos vamos a fijar solo en algunos versículos, vamos a dejar los demás para después. Nadie nos apura, queremos que Dios hable a nuestras vidas, queremos reflexionar de la palabra de Dios, nos impacte, que nos remueva. Cuando apareció el cristianismo, a muchos de los romanos que eran cultos y refinados, les pareció que además de esta ser una secta del judaísmo, así pensaban, o sea, es una secta del judaísmo, porque a decir verdad, nació en el seno del judaísmo. Los apóstoles eran todos judíos. Entonces, para el que mirara de afuera, estos son judíos. Pero que es distinto, bueno, es una secta, pero es de los judíos. Pero además de eso, los romanos, ellos ¿qué decían? Que el cristianismo era una religión para los débiles. Es digna de las mujeres, de los esclavos y de los niños. No era para un hombre. No era para un ser pensante. No era para un varón libre e inteligente. Y esta idea del Evangelio perdura hasta el día de hoy. Sobre todo en América Latina, en nuestro país, se considera el cristianismo bíblico como una religión para personas que no piensan, para personas débiles intelectualmente. Recuerdo como muchos años atrás en un trabajo, un compañero de trabajo, yo no lo sabía muy bien, pero él me admiraba mucho por algunas cosas, por conocimiento que yo tenía. Y él un día no se aguantó y me dice, oye, ¿cómo es que tú, que sabes tantas cosas, que para mí eres una persona con una cultura vastísima, pero cómo es que eres evangélico? Y yo me quedé un rato, me pilló volando bajo así, ¿no? Y como yo hice silencio, me dice, ¿por qué esa gente no piensa? Y yo dije, ¿y de dónde saca eso? Esa es una idea que hay. Esta presuposición, por supuesto, es falsa de principio a fin, porque Dios nos hizo criaturas pensantes. Además, la mente es imprescindible en el discipulado cristiano, y el discipulado cristiano no termina nunca. O alguien se recibió ya, alguien conoce todos los misterios, ¿sí? ¿Verdad que no? Que cuando vamos a la Escritura descubrimos, oye, que soy ignorante. Claro. Entonces, la mente es imprescindible para el discipulado cristiano, y es nuestra responsabilidad cómo usemos este don. Es nuestra responsabilidad cómo usemos este don. Juan nos dice en el capítulo 1, versículo 3 de su Evangelio, mire, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿A quién se está refiriendo? ¿Ah? ¿Sí? ¿Le podemos poner un nombre? Cristo. Esto lo vimos con la hermana que está allá escondida. Lo vimos en su casa un día, ¿verdad? Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿De quién está hablando? Hermana Alicia. ¿De quién habla? De Cristo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y el autor de Hebreos, en Hebreos capítulo 1, versículo 2, nos dice que el Hijo es constituido por Dios como heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, corroborando lo que dice Juan. Y en el versículo 3 nos dice que
Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Pablo nos dice en Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. En el versículo 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y en el versículo 20 de Colosenses 1 nos dice que por medio de Él, dice, de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas. Todas las cosas. Tal vez estos fueron los textos que han animado a tantos hombres de ciencia cristianos a escudriñar los secretos del universo, ya que al hacerlo honraban y daban gloria a Dios, quien nos dejó establecido en el principal mandamiento: el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Lo dijo Jesús en Marcos capítulo 12 versículo 30. Amar a Dios con toda tu mente. Dios nos ha dado la mente para que la usemos, y la usamos cuando la usamos para su gloria, cuando vemos su obrar en todas las cosas. El Salmo 19 versículo 1 nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Ha tenido alguna vez la oportunidad de ver el cielo con un telescopio? ¿O de observar el cielo con una cámara fotográfica de alta resolución? O tal vez aquí, que estamos cerca de la cordillera, ir a la cordillera una noche, y en una noche despejada, tenderse y mirar. ¡Ah, hermano! ¡Qué maravilla! Y es lo que ven. Y es lo que vemos. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Vemos la gloria de Dios en la creación porque Él lo hizo. Él hizo todas las cosas y éstas dan testimonio de Él. Ahora bien, ¿por qué no la vemos? ¿Por qué el hombre no entiende ni percibe a Dios como creador y digno de gloria y alabanza? ¿Por qué? Porque, como lo dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4 versículo 4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la gloria de Dios. La gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, es una obra de Satanás. No ver la gloria de Dios en lo que Él ha hecho. En esto consiste la idolatría, y por ello es abominación a Dios, porque honra a la criatura en vez de al Creador, y esto pone toda la creación patas arriba. Nada se puede entender por la idolatría. Pablo, ya desde antes de conocer al Señor, él sabía este mandamiento. Y como todo judío piadoso y temeroso de Dios, él aborrecía la idolatría. Ahora él es creyente. Tiene un nuevo entendimiento, mucho más exacto, mucho más preciso de lo que es Dios y su gloria. Y eso es lo que él anuncia ahora, donde quiera que él va. Pero como ha tenido problemas, como lo hemos visto, ¿no? Va a un lado, lo anuncia, lo echa. Se va a la otra ciudad y vienen unos arboletadores, lo escuchan, lo acusan falsamente y tiene que irse. Y después, por su seguridad, tiene que irse a otra, y así. Entonces llega el momento en que él ahora lo sacan de vereda rápidamente y le dice: Pablo, mira, las cosas aquí se están poniendo color de hormiga, mejor ándate en el sur en barca. Le va saliendo un barco hasta Atenas y allá va a estar seguro, porque allá la gente es mucho más tolerante. Y él va y así llega a Atenas.
Y mientras él espera en la seguridad de una ciudad reconocida por la tolerancia y el alto nivel intelectual, no puede ocultar el choque que lo normal para los atenienses fuera para él aborrecible. Lo que era normal para la gente de ahí, él lo aborreció de todo corazón. Y mire qué curioso, idolatría por doquier, y la gente se ufanaba de ser, no, son intelectuales, o sea, ellos piensan mucho, pero va de la mano con la idolatría que no tiene, según leímos recién en el Salmo 115, no tiene razón de ser. Así es el hombre. ¿Qué vio Pablo? ¿Cómo y por qué le afectó lo que vio? Y más importante, ¿qué hizo al respecto? En las respuestas a estas preguntas también hallaremos respuestas para nosotros hoy. Porque, como veremos, nuestra cultura está tanto o más influenciada por el Dios de este siglo. Atenas había sido la principal ciudad-estado griega desde el siglo V a.C. y a pesar de su incorporación al Imperio Romano, sobrevivió su fama de ser el centro del mundo en lo que al intelecto se refiere. Cruzando la cordillera, usted llega a Argentina, y en Argentina hay una provincia que se destaca por esto mismo. Se llama Córdoba, la docta. Y ellos orgullosos. Córdoba, la docta. Hay muchas universidades y hay una gran población de universitarios. Y de ahí han salido muchos estudiosos y reconocidos, premiados en todas las áreas de Córdoba, la docta. Bueno, eso no es ni un décimo de lo que era Atenas. Era el centro del mundo en lo que al intelecto se refiere. Sócrates, ¿se acuerdan? Los que tienen mi edad tal vez lo recuerdan jugando en la selección de Brasil, pero no es ese. Sócrates, Platón, Aristóteles, ellos, a pesar del tiempo transcurrido para el tiempo de Pablo, eran reconocidos y eran admirados todavía. La literatura que se daba en Atenas, aún en nuestros días, impresiona a los entendidos. Cuando usted va a una librería grande que se precie de tal, ahí va a tener a los clásicos griegos. Y no son libros económicos, son libros caritos. Dramas. Su arte, en particular sus esculturas que les han sobrevivido, dan muestra de un ingenio y de una belleza, hermanos, que no tiene igual. Aún hoy deslumbran la belleza de los antiguos templos, los monumentos y el Partenón. Y esto, considerando que desde ese tiempo hasta ahora han pasado bombardeos, terremotos y 26 siglos desde que Pericles construyera esas magníficas edificaciones. 26 siglos. Y todavía la gente va a admirar cómo era Atenas. A esta ciudad llega Pablo. Atrás había quedado el mundo comercial de Filipos, el centro de negocios de Tesalónica y la vida rural en Berea. Ahora estaba nada menos que en la capital cultural del mundo conocido. ¿Cuál sería su reacción? ¿Qué haríamos nosotros ahí? Si Pablo hubiera ido ahí, hubiera sabido que iba a Atenas, habría encargado una cámara fotográfica para sacarse fotos. Partenón, al lado de una escultura. Dice relación, hermanos, la reacción de Pablo con nuestra reacción cuando vivimos o visitamos una ciudad
donde política y socialmente está bajo una ideología anticristiana? ¿No maravillamos y halagamos el genio creador del hombre lejos de Dios? Y hacemos vista gorda de su moral decadente y su religiosidad engañosa y muerta. Pablo no se deslumbró con la ciudad. Él no se detuvo a admirar el genio arquitectónico ni la habilidad de los artesanos y artistas atenienses para hermosear la ciudad. Él no alabó el genio intelectual que no reconoce al Dios verdadero. Él vio, lo dice el texto, a la ciudad entregada a la idolatría. Esta hermosa ciudad estaba llena de ídolos. La idolatría campeaba y era omnipresente en esta ciudad cuyas luces eran tinieblas. El vocablo utilizado aquí parece transmitir la idea de que la ciudad estaba bajo ellos, bajo los ídolos. Hay lugares así hoy mismo. No sé si has tenido ocasión de visitar alguna vez la cárcel. Las tinieblas allí son tan densas, el mundo de maldad tan evidente, que lo sientes. Tú entras y es como estar aplastado. Es un lugar horrible para ir. La maldad está ahí. Está ahí. La sientes. Literalmente estás ahí bajo la influencia o bajo el reino de las tinieblas. En ese lugar se respira la maldad. Pablo respiró la idolatría. No podía respirar, no podía pensar sin que la idolatría empapara su ser y le causaba esa repulsión que todo judío piadoso sentía cuando no se estaba adorando, aunque sea de nombre, al Dios verdadero. Él estaba sumido en un bosque de ídolos. Siglo antes de Pablo, Atenas era reconocida como un gran altar, un solo gran sacrificio. Miren, lo de su época. Siglos antes ya consideraban esta ciudad de esa manera. Tanto es así que un casi contemporáneo del apóstol Juan, un poeta satírico romano llamado Juvenal, él dice que en Atenas era más fácil encontrar un dios que un hombre. Y hubo otro que se paseaba a plena luz del día con una vela encendida. Y cuando le preguntaron que qué era lo que estaba haciendo, él dijo: busco un hombre. Es más fácil encontrar un Dios que un hombre. Esto que puede llevarnos a nosotros a sonreír ilustra una verdad. Donde reina la idolatría en cualquiera de sus formas, el hombre pierde su valor, porque no se reconoce la imagen de Dios en él, perdiendo así todo patrón de honra y respeto. Donde no se teme a Dios, se abusa del hombre. Ponga su dedo en un globo terráqueo. Todas las humillaciones y perversiones que se hacen contra los hombres es de mentes idólatras, que no creen ni aceptan al Dios verdadero. Y por esa razón ellos pueden humillar, maltratar, matar a otro semejante. En Atenas había numerosos templos, santuarios, estatuas y altares. En el Partenón se levantaba la estatua de Atenea, era alta y resplandeciente, y tanto que se divisaba, leí en los libros, a 65 kilómetros de la ciudad se veía. El otro día iba por Vicuña Maquena y se me ocurre mirar así de frente,
y vi ¿cómo se llama el edificio? El Costanera Center. Desde acá, pero estamos a 20 kilómetros, estaremos de ahí. Bueno, la diosa Atenea se veía a 65 kilómetros, como que de aquí a Curacaví, un poco más tal vez. En esos tiempos se divisaba esto. Pero también había imágenes de Apolo, de Júpiter, Venus, Mercurio, Baco, Neptuno, Diana y Esculapio, y de muchos otros más. En Atenea se honraba a la sabiduría, a las artes y la artesanía. En Apolo se veneraba la belleza masculina y la música. En Júpiter se honraba a todos los dioses, porque según la mitología, Júpiter era el padre de todos los dioses. En Venus se honraba el amor y la belleza. Mercurio, el dios del comercio y de los viajeros. Baco tenía que ver con el vino y las orgías. Neptuno con el agua y el mar. Diana con la naturaleza, la luna y la mujer. Era la diosa de las feministas, sin duda. Y Esculapio era el dios de la medicina y la curación. Todos ellos estaban en el panteón griego. Todos ellos recibían adoración y eran artísticamente hermosos. Algunos eran de piedra, otros de bronce, había de oro, de plata, de marfil, de mármol, pero todo exquisitamente tallado. Esto es lo que vio Pablo, pero no le impresionó la belleza de esos ídolos moldeados por los mejores escultores griegos. Y no es que Pablo estuviera ciego, sino que como esta belleza no honraba a Dios, más bien atentaba contra una clara comprensión de Dios y deificaba dones que Dios le da al hombre, como la música. La música es un don de Dios, pero ellos la adoraban como si fuera una deidad, o elementos que Dios creó, como el mar. Y aún deificaban vicios de los hombres, la borrachera, por ejemplo. Es que es muy religioso. Jurado como tagua, religioso. No podía ser esto más repugnante a un alma piadosa. ¿Qué sintió Pablo? Lo hemos dicho, repugnancia, irritación, indignación. Nos dice el versículo 16, su espíritu se enardeció. De la palabra usada aquí proviene un término que nosotros usamos, paroxismo. Paroxismo, que significa grado de mayor exaltación de un sentimiento, un estado de ánimo o una sensación. Y es la palabra que se usa en la Septuaginta. ¿Recuerda cuál es la Septuaginta? Lo dijimos en la escuela dominical. ¿Cuál es la Septuaginta? Estaba durmiendo. No, es la traducción del Antiguo Testamento al griego. Esta palabra se usa ahí, en la Septuaginta, para el Santo de Israel y su reacción ante la idolatría. Así, cuando Israel en su necedad adoraron el becerro de oro, cuando se fueron tras los Baales, o cuando adoraron el becerro de Samaria, dice la Escritura, provocaron a celo al Señor, provocaron a ira al Señor. Y Dios dijo, este es un pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira. ¿Qué es lo que provoca la ira de Dios? La idolatría de los hombres. Eso provoca la ira de Dios. Y debemos tener cuidado, hermanos, porque no solamente es idólatra aquel que se postra ante una imagen de fundición, sino que también es idólatra aquel que pone los dones que Dios da antes que la obediencia a Dios. Esto es, muy bien pudiera ser que alguno de nosotros idolatre a su esposa o a un hijo antes que a Dios. Idólatra. Y eso despierta la ira de Dios.
¿Y cómo sé yo si es amor o es idolatría? Porque si yo la amo realmente a mi esposa, y mi esposa va por camino equivocado, yo le voy a llamar la atención. Le voy a hacer ver de que lo que está haciendo está mal, que debemos honrar a Dios. Pero si yo la idolatro y veo que va por mal camino, no le voy a decir nada. ¿Para qué voy a tener problemas? Mejor dejo las cosas como están. Idólatra. ¿Qué es lo que hace eso? ¿Qué es lo que atrae la bendición de Dios? No, la ira de Dios. Este es un pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira. Pablo fue provocado por la idolatría. Él no la podía sufrir ni la podía disimular. ¿Cuáles son nuestros sentimientos al ver a seres semejantes a nosotros, dando honor a las criaturas y adorándolas con un fervor digno del Dios verdadero? Eso lo puedes ver por doquier. No honran a Dios, se alaban a sí mismos, no le sirven ni le dan gracias, se pervierten tras sus oscuros pensamientos y abandonan todo lo bueno, lo amable, lo de buen nombre, lo digno de alabanza. A lo bueno y noble llaman malo y exaltan la maldad. ¿Cómo llegaron a esto? La idolatría los llevó y los sumergió allí. La idolatría. Henry Martyn, un misionero a Persia a comienzos del siglo XIX, expresó este celo por Dios y Jesucristo de esta manera. Él dijo: yo no podría tolerar la existencia, mi existencia, si Jesús no fuera glorificado. Sería el infierno para mí si Él fuera siempre deshonrado. Eso lo dijo Él. ¿Qué diremos, hermanos, de aquellos que, llamándose cristianos, callan ante el insulto y la burla de todos los santos? Peor aún, ¿qué de aquellos que con frivolidad participan de chistes y cuentos donde se ridiculiza todo lo sagrado? ¿Será que de verdad estas personas son creyentes? Si un niño está dispuesto a enfrentar a un grandulón para defender la honra de su madre, ¿seremos menos nosotros cuando de la honra de Dios se trata? ¿Qué hizo Pablo ante esta situación? Versículo 17 dice: así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Él no se limitó a quejarse ante Dios o a levantarse ante quien quisiera escucharlo sobre el estado lamentable de la ciudad. No afligió cada día su alma justa como lo hizo Lot, ni lloró de impotencia. El primero fue a la sinagoga. Y yo me pregunto aquí, y debe habérselo preguntado Pablo, ¿cómo es que estos judíos y piadosos podían vivir así, como si nada? ¿No les llama la atención eso? ¿Por qué Pablo sintió eso y no lo sentían sus connacionales, que conocían también la ley? Bueno, vivir como si nada, eso es sencillo. Basta con encerrarse en las cuatro paredes de la sinagoga y hablar de cuán buenos somos y afortunados. Nosotros no somos idólatras. La idolatría, qué mal eso de la idolatría. ¿Cómo pueden ser idólatras? ¿Cómo pueden caer estos atenienses tan bajo? Cualquier semejanza con nuestros días, ¿será casualidad? Estos de la sinagoga, ellos tenían relación con los mismos idólatras cada día en sus quehaceres. Cada día compartían con ellos. Los piadosos de la sinagoga, que no eran judíos, habían llegado al judaísmo.
Ellos sin duda tenían familiares y amigos que participaban de esa idolatría. Pero ni judíos ni piadosos compartían lo poco que sabían del Dios verdadero. Tal vez habían perdido el celo misionero que caracterizaba el judaísmo de tiempos de Cristo. El mismo Jesús lo dijo cuando hablaba de los fariseos. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! ¿Por qué? Porque hacen prosélitos y están dispuestos a todo, con tal de traer un adepto a su religión. Y cuando lo consiguen, lo hacen más digno del infierno que ustedes mismos. Él no habló en contra de dar testimonio. Él de lo que habló de que cuando daban testimonio de sus tradiciones y no del Dios verdadero. Pero era un celo misionero por último. Habían perdido ese celo misionero. Se habían contentado con el pasar que tenían. Nosotros estamos bien aquí. ¿Para qué nos vamos a meter en problemas? ¿Te suena familiar? ¿Cuántas congregaciones son así hoy día? ¿Cuántos hoy mismo y aquí en esta sala están contentos de ser cristianos, de que Dios los haya llamado, de que Dios haya perdonado sus pecados, pero jamás comparten el Evangelio? ¿Cuántos? ¿Cuántos aquí hoy mismo tienen parientes y amigos que corren a la perdición eterna y no son capaces de advertirles? ¿Cuántos entre nosotros, al observar una conducta impía en el hermano, no somos capaces de confrontar el pecado? ¿Es eso amor al hermano? ¿Es eso amor al semejante? ¿Es eso amor a Dios? No. Pablo dialogó, él conversó, razonó, discutió cada día de reposo con los judíos y con los piadosos que estaban allí con ellos. Sin duda, les faltaba conocer el amor de Dios en Jesucristo. Y Pablo se los presentó, porque conocer a Dios es amar. ¿Y quién no desea sino la honra del ser amado? Cuando tú amas, ¿verdad? ¿Qué es lo que haces? Honras aquello que amas. Si no lo honras, no me vengas con cuento. Honras aquello que amas. Si amas a tu esposa, la vas a honrar. Si amas a tus padres, los vas a honrar. Si amas a Dios, lo vas a honrar. Si amas a tus hijos, los vas a honrar. El amor y la honra van de la mano. Pablo no se limitó a hablar solo en la sinagoga. Salió de ella al mundo. Versículo 17. Y en la plaza cada día discutía, razonaba, dialogaba, conversaba con los que concurrían a la plaza. Y nota, hermano, cada día. Él comienza entonces públicamente ahora a proclamar el Evangelio, a tratar de convencer a los atenienses que se volvieran de los ídolos al Dios vivo, como antes lo hicieron los tesalonicenses, y así darle a Jesucristo la gloria debida a su nombre. Este actuar atrajo la atención de los intelectuales de la época. Versículo 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y uno decía: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Obviamente ellos no habían escuchado nada de esto.
Los epicúreos eran seguidores de Epicuro de Samos, un filósofo que vivió 3 siglos antes de Cristo. Ellos hacían del placer el bien máximo de la vida, pero por placer entendían un estado de tranquilidad libre de problemas. ¿Cuántos epicúreos hay aquí? Quieren un estado de tranquilidad libre de problemas. Obviamente, esto hacía que para conseguir ese ideal, los hombres se apartaran del ajetreo diario. Creían en la existencia de Dios, pero para ellos los dioses estaban lejanos, ajenos al hombre, y en un estado de paz y felicidad tal que no se interesaban realmente por el hombre. El hombre entonces, para los epicúreos, no era responsable ante ningún dios. El hombre estaba compuesto de cuerpo y alma, y esto a su vez compuesto de átomos, que tras la muerte, estos átomos se dispersaban y pasaban a formar parte de otras personas o cosas. Nada del hombre sobrevive, decían ellos. La muerte acaba con todo. No hay juicio en otra vida, no hay castigo, no hay infierno. Tampoco hay justicia ni esperanza de ella. Estos son los precursores del hedonismo, del griego hedoné, que significa placer. Eso eran los epicúreos. Los estoicos eran seguidores de Zenón de Sitio, que enseñó en Atenas también 3 siglos antes de Cristo. Ellos practicaban el dominio de las pasiones mediante la virtud y la razón. Creían que la felicidad consistía en vivir conforme a nuestra naturaleza racional. Sostenían que los bienes materiales, la salud o la enfermedad, el dolor o el placer son indiferentes, porque ellos buscaban la apatía, ellos buscaban ser imperturbables. Por consiguiente, si tenían un bien, ¿se alegraban? No. Si eran estoicos, permanecían igual. ¿Eran agradecidos? No, tampoco. ¿Conoce personas así? ¿Es usted así? Estas eran las ideas en boga, cuyas consecuencias hablamos en la escuela dominical. Hablamos de esto. Ellos estaban seguros de lo que creían, y lo que escuchaban decir a Pablo era chocante a sus ideas. Imagínense una persona que piensa cualquiera de cualquiera de estas dos maneras y escucha a Pablo, que viene hablando de un Dios personal, que viene hablando que con la muerte no acaba todo, que viene hablando que luego de la muerte hay un juicio, que todos vamos a comparecer ante Dios. Ajá. Entonces, ellos deben haberse preguntado, ¿Dios se relaciona con el hombre? En ninguno de los dos sistemas Dios se relacionaba con el hombre, pero Pablo decía que sí, que Dios se relaciona con el hombre, y se relaciona de una manera íntima y personal. Eso era extraño para ellos. Un solo Dios. Eso era locura para los griegos. Oye, acá en Atenas tenemos cientos de dioses. ¿Cómo viene este y nos va a decir que hay uno solo? No podemos estar equivocados. 600 años debemos tener razón. O sea, ¿cómo va a estar equivocado Sócrates, Platón, Aristóteles? ¿Quién conoce a Pablo? La razón la tiene la mayoría, ¿verdad? No, no es así. Un solo Dios. Otra cosa, hay resurrección. Y ahí ya algunos empezaron a burlarse. ¿Resurrección? Si con la muerte termina todo, ¿de qué resurrección está hablando? ¿Qué es eso? ¿No termina todo con la muerte? Entonces el juicio, todas estas preguntas deben haber asomado en ellos. Todo lo dicho por Pablo contradecía las creencias, y lo que es más, los hacía responsables por su estilo de vida, y por lo tanto comparecerían en juicio ante Dios. Y pronto apareció el recurso que muchas veces se utiliza hasta nuestros días, el ninguneo, como decimos nosotros.
lo ningunearon. ¿Qué querrá decir este palabrero, charlatán? ¿Qué querrá decir? Algunos lo consideraron un vulgar charlatán, pero otros estaban realmente confundidos. Escuchaban a Pablo y sabían lo que desde niños ellos habían aprendido. Entonces los llevó a un estado de confusión. Entendieron mal y razonaron peor, porque ellos llegan a decir: parece que es predicador de nuevos dioses. Eso es lo que pasa. Pero nota el celo evangelístico aquí. Cada día hablaba en la plaza a distintas clases de gente. Allí iban durante la semana muy temprano gente del campo a ofrecer sus productos, gente sencilla. Era una plaza de comercio. Con ellos hablaba Pablo. Luego, durante la tarde, aparecían en la plaza los intelectuales, los filósofos, y con ellos dialogaba, compartía y discutía. Y llegaba el Shabbat, y allí en la sinagoga discutía con judíos y temerosos de Dios. ¿Te fijas? ¿De qué hablaba Pablo con toda esta gente? En la mañana, cuando llegaba la gente del campo, ¿hablaría a él de la calidad y del valor de las hortalizas? Hablaría él, diría: qué bueno que ha hecho buen tiempo, así vamos a tener buenas verduras y no van a subir tanto. ¿Hablaría eso Pablo? ¿Qué habría hablado él con los intelectuales de la época? ¿Acaso hablaría acerca de las ideas dominantes de su tiempo? ¿Qué piensan ustedes? Mire, yo pienso de esta manera. Y ustedes: no, yo no creo así, yo creo de esta otra manera. Sí, porque allá creen de esto otro, y hay gente que se pasa la vida en esto. ¿Pablo habrá hecho eso? ¿Qué habrá hecho Pablo cuando iba a la sinagoga? ¿Le habría hablado de las leyes ceremoniales? ¿Le habría hablado de la historia de Israel? No. Él les predicaba el Evangelio de Jesús a todos, a la gente del campo, a los intelectuales y a los religiosos judíos. Y también hablaba de la resurrección, aunque él sabía que eso era causa de burla. Pero, como le dijo a los romanos en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Colosenses, 1 Corintios capítulo 1, versículos 21 al 24, dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Hoy vivimos en una inmensa Atenas. ¿Cuál es nuestra conversación? ¿De qué hablamos, hermanos? ¿Qué domina nuestros pensamientos e intereses? Lucas 6:45, y con esto terminamos. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos, que seamos llenos de Cristo y de su palabra. No tema compartir y dar testimonio. Si lo pudo hacer el endemoniado, o ex endemoniado, porque siendo endemoniado no hacía nada.
pero ex endemoniado, que vivió en eso. ¿Qué sabía él de la ley? ¿Qué sabía de Dios y de su palabra? Pero Jesús le dijo: anda, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Qué ha hecho Dios con usted? Es que no sé nada de la Biblia. ¿No ha hecho algo el Señor con usted? Y si me dice que no sabe nada de la Biblia, ¿por qué? ¿No tiene que amar al Señor con toda su mente? Puede ser como el ciego. ¿Recuerda al ciego de nacimiento? Si es pecador, yo no lo sé. Pero una cosa sé: que yo antes era ciego y ahora veo. Yo estaba perdido y Él me halló. Yo estaba en tinieblas y Él me trajo a la luz. Yo estaba muerto y Él me dio vida. Eso lo puedo decir. Lo que hemos visto y oído, lo que palpamos, tocante al verbo de vida, eso os anunciamos. No deje de dar testimonio de Cristo. El mundo afuera y algunos de sus hermanos aquí dentro necesitan que ustedes den testimonio de Él para la gloria de Dios. Oremos.